Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Qué hermoso saber del amor de Dios. Anduvimos lejos de Él. Resistimos su llamar. Pero un día glorioso, Él nos alcanzó con su bendito amor, con un beso, con su perdón. Aleluya. Apenas encontré esta canción, la descubrí. Yo sé que es una canción ya vieja y ustedes ya la han de conocer, pero conmovió mi corazón y tuve que ponerla. Amén. Dios les bendiga. Estamos muy bendecidos, contentos, porque hay victoria en Jesús. Amén. Él es la solución para estos días difíciles de prueba, de enfermedad, de dificultad, de tormentas. Él es la respuesta. Cristo tiene la respuesta para tu vida. Ábrele tu corazón, abre tu vida, abre las puertas al Señor Jesús y Él entrará y cenará contigo y te bendecirá, te dará perdón por tus pecados y una vida nueva y una vida eterna. Amén. Gloria a Dios. De veras, es un gozo estar nuevamente con ustedes porque Dios es fiel y poderoso. Amén. Voy a pedir a mi esposa que les dé un saludo, una palabra y vamos a entrar de lleno al estudio de esta tarde a recibir del Señor. Amén. Gloria a Dios. Malika, aquí está con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. I'd like to bring a verse from 1 Kings. Vamos a ver un versículo que se encuentra en Primera de Reyes. 1 Kings and chapter 19. Y en el capítulo 19. Let me read verse 12. Voy a leerles el versículo 12. After the earthquake came a fire. Tras el terremoto, un fuego. But the Lord was not in the fire. Pero Jehová no estaba en el fuego. And after the fire came a gentle whisper. Y tras el fuego, un silbido apacible. During this stressful time, I like to share with all of y'all. Durante estos tiempos estresantes, quisiera compartirles a cada uno de ustedes To take rest on the Lord. que descansemos en el Señor. Because if we keep concentrating on our problems, Porque si nos seguimos concentrando en los problemas, which may seem like fire and mountains to us, que puedan ser como estruendos y fuego y destrucción, the Lord may be trying to speak to us in a whisper. a lo mejor Dios está tratando de hablarnos en un sonido apacible. So focus on the Lord and hear His voice. Así es que enfoquémonos en el Señor y en escuchar su voz. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Hermosa palabra, exhortación que nos da nuestra hermana. Y pues estamos bendecidos nuevamente de estar aquí con ustedes
en esta empresa que nos hemos emprendido desde mediados de marzo, gracias a la invitación de nuestra hermana Claudia y del grupo del Centro de Fe de Tlaquepaque, de oración, de los ex miembros jóvenes que ahora son hombres y mujeres de Dios que están llevando adelante sus familias en Cristo, en la palabra, en las promesas del Señor. Amén. Y qué privilegio, qué gozo de poder estar con ustedes una vez más. Ahora en julio, estamos ya mediados de julio, fines de julio, y estamos viendo que la guerra continúa, la lucha, tanto espiritual como material y como física, contra este virus, pero sabemos que Dios nos da su palabra, sus promesas y la victoria. Amén. Hay muchas cosas que están sucediendo, que están habiendo ajustes en la medicina, ajustes en la ciencia, en el gobierno. Los países están tratando de cómo solventar esta crisis que se hizo mundial, ¿verdad? Y es interesante cómo sabemos nosotros que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Él conoce todas las cosas y para Él no hay nada nuevo. Para Él no hay nada imposible y podemos ver en su palabra la realidad. Podemos ver en su palabra el contexto de lo que estamos viviendo porque está aquí en la Escritura y Dios nos ha preparado de antemano y nos ha dado las instrucciones cómo confrontar, cómo hacerle frente a esa adversidad y a esas pruebas que nos trae este mundo. Amén. Vamos a orar en esta tarde y vamos a darle gracias a Dios y también orar por aquellos que están en necesidad. Gloria a Dios, hay un testimonio. Nuestra hermana Claudia nos reporta que Randy está en casa y está bendecido. Van a esperar más adelante que haya una fecha para la operación, si es que es necesaria. A lo mejor Dios hace el milagro. Vamos a seguir orando para que Randy siga mucho mejor. Amén. Padre, te damos gracias por tus promesas, te damos gracias por tu presencia esta tarde en medio de nosotros, de tu pueblo, de aquellos que buscan tu rostro y tu palabra, Señor. Padre, gracias porque tú nos has dado tus promesas y tu palabra para enfrentar las situaciones que estamos viviendo, Señor. Por eso es que nos refugiamos en tu palabra, por eso es que clamamos a ti y por eso desde que tú pusiste nuestra mirada en nosotros, nuestra vida ha sido transformada y bendecida, Señor. Padre, te pedimos que tú sanes a los enfermos, aquellos que están pasando por luchas, por dificultad de esta enfermedad, Señor. Que tú les des la fortaleza, que tú les des la sanidad, sabiduría de cómo enfrentar esta enfermedad, Señor. Padre, tú eres el Señor de toda la creación y tú sabes cómo corregir los problemas, Señor. Y por eso nos encomendamos a ti. Dales sanidad, Padre, a los enfermos esta tarde. Dales bendición, fortaleza en tu palabra, refugio, Señor, que el evangelio llegue a esos corazones por medio de esta situación, Señor. Que la gente clame a Jesús, porque tú eres la única respuesta, Señor. Bendice este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias que tú estás aquí y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, pues gracias a Dios una vez más estamos aquí y alguien mencionaba una profecía que se encuentra en Jeremías capítulo 25. Y yo quisiera que como introducción vayamos a esto porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe, Él es el principio y el fin. Y miren esta profecía que se encuentra en Jeremías. Estos profetas, los profetas del Antiguo Testamento vinieron 500 años antes de Cristo. Y luego Jesús vino y cumplió esas profecías, ¿verdad? Pero hay muchas profecías ocultas ahí que se han manifestado y a veces se manifiestan más de una vez.
¿verdad? Y son repetitivas muchas veces, pero es muy interesante lo que está escondido en esta profecía y nos da la pregunta de, ¿será que el COVID está profetizado aquí en Jeremías? Vamos a ver y ya vamos a dejar que Dios nos redarguya con su palabra y nos dé esa convicción, ¿verdad? Jeremías 25, capítulo 25, verso 32 y 33. Mire estos detalles tan importantes. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Dios es un Dios de guerra. Amén. Dios es un Dios de guerra y la guerra que nos ha dado, encomendado es contra el mal, contra el pecado, contra la rebeldía. Amén. Usted sabe que el pecado vino a este mundo a través de la rebeldía. Y por las edades, por los tiempos, por la historia hemos visto luchas, guerras, enemistades, ¿verdad? Y esa lucha espiritual estamos nosotros batallando aún hasta estos momentos. En el momento que tú decides seguir a Dios y su palabra, tú te estás enlistando con el ejército de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación. Ahora, vemos aquí una palabra que dice, el mal irá de nación en nación. Vamos a interpretar esta palabra mal, que puede ser una maldad, un malestar, puede ser una enfermedad. ¿Será el COVID? Mire cómo dice aquí, que el mal irá de nación en nación. Es la única vez en que hemos visto pandemias a través de toda la historia. Y estas pandemias se han a veces concentrado en una zona o en una esquina del globo de la tierra, ¿verdad? Pero nunca en la historia hemos visto, claro, es debido a los avances tecnológicos, es debido que ahora una persona se puede transportar de China hacia América en cuestión de horas y minutos, ¿verdad? Todos esos factores han creado que esta profecía se haga realidad, ¿verdad? Y dice que irá de nación el mal, el COVID irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Lo que estamos viendo, todo el globo, toda la nación están siendo infectados. Y esto es algo tremendo. ¿Veis? Verso 33. Y yacerán los muertos. Es una cosa que estamos viendo. El punto número uno que es cierto. Sí, se ha contaminado todas las naciones. Ahora otro punto. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. Ha habido muchas muertes, ¿sí? Millones de muertos ha habido. Número 2. Ahora número 3. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Wow. Esto sí ya es un punto más preciso de lo que ha hecho este COVID-19. Hay lugares donde por la higiene y por el temor de contaminación, los países han negado a los familiares ver el cuerpo, recibir el cuerpo. Lo único que se les entregan es cenizas. ¿Por qué? Porque quieren evitar la contaminación, y eso se ha visto desde China hasta Sudamérica y muchos lugares aquí en Estados Unidos también, donde los cuerpos, dice, no se recogerán ni serán enterrados.
como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Wow. Esta profecía está muy, muy clara. Y estamos viendo 3 puntos que están de acuerdo con lo que ha sucedido con este virus. Ya usted, según su convicción, según su discernimiento de la palabra, usted puede coincidir o tal vez negar, pero es su interpretación. Verso 34 dice: aullad, pastores, y clamad. Amén. Aquí entra una responsabilidad para el pueblo de Dios. Amén. Dios nos ha puesto a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, como atalayas, como voz, como sal de la tierra. Y Dios dice: aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo. Quiere decir, Dios dice: buscar a Dios. Es nuestra responsabilidad en este tiempo de buscar a Dios, de interceder, de dar el mensaje de buenas nuevas de salvación, porque Cristo Dios está actuando, el juicio de Dios está manifestando, la palabra de Dios está cumpliendo, y es nuestra responsabilidad declarar que Cristo viene, que Cristo es el Señor, que Cristo quiere la sanidad y la salvación de los pueblos. Revolcaos en el polvo, amén, mayorales del rebaño. Tenemos una responsabilidad muy fuerte, ¿verdad? Qué tremendo que tenemos tiendas abiertas, pero no podemos abrir las iglesias, ¿verdad? Y las iglesias que han abierto, pues la gente ya por el temor que les ha infundido, no quieren ir, ¿verdad? Es una guerra espiritual. Lo que está sucediendo en estos días, hermanos, es una lucha, y necesitamos, el pueblo de Dios, clamar y reclamar las promesas y declarar que Él es el Rey y Señor. Amén. Vamos adelante en la palabra de Dios. Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Aleluya. Amén. Sí está esta profecía, sí está este mal rondando en las naciones. Y ya para estos tiempos ya se debería haber mitigado, ¿verdad? Porque los virus tienen una vida contada, ¿verdad? Pero ha continuado avanzando, ha continuado, y una de las razones por que continúa es porque las mascarillas no protegen. Tú todavía te puedes infectar, disminuyen el avance. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas o estornudas, esas gotitas no llegan tan lejos. Pero las microscópicas gotitas están en el aire. Y esas, aunque tengas mascarilla, las puedes respirar. Entonces lo único que hace la mascarilla es disminuir un poco el avance, pero no acaba no protege 100%, ¿verdad? El cubrebocas. Pero cercano está Jehová, aleluya. Esa es nuestra palabra que tenemos. Dios está cercano a los quebrantados de corazón, amén. Entonces, cuando veas que una persona está enferma, cuando una persona está atemorizada, en pánico, llévale la palabra de Dios y recuérdale y dile: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Dice el apóstol Pablo: yo estoy orando, yo le pido a Dios para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría.
En estos días debemos echar mano de la sabiduría de Dios, amén, y de revelación en el conocimiento de Él. La única respuesta en estos días es la revelación del conocimiento de Jesús, aquel que vino a morir por nuestros pecados, aquel que dejó su trono de gloria, aleluya, para traernos salvación y liberación y perdón. Amén. Entonces tenemos un mensaje, tenemos una responsabilidad. Dios dice en la profecía de Jeremías: pastores, levántense, lleven esa palabra. Hijos de Dios, levántate. Y aunque no seas pastor, tienes a Cristo en tu corazón, esa es tu responsabilidad de compartir a Cristo con todos aquellos que están ahorita atribulados y están en angustia, en desesperación, porque ellos no tienen lo que tú tienes. Tú tienes la paz de Dios, tú tienes la confianza en sus promesas, tú tienes la bendición del Señor, pero ellos no la tienen. Imagínate, si tú te sientes abrumado por las noticias, por todo aquello que han invadido en las noticias, imagínate los que no tienen a Cristo, ¿cómo se han de sentir? No tienen Cristo, no tienen esperanza, no tienen ninguna promesa. Por eso es que necesitamos nosotros ir hacia adelante, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Amén. Dios quiere alumbrarte, Dios quiere darte entendimiento para cómo ministrar, para cómo ayudar a aquellos que están en situaciones difíciles, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Amén. Hay un tesoro, hay una esperanza. Amén. Dios nos ha llamado a descubrir las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Aleluya. Amén. Y hay que buscar al Señor. Este es tiempo para acercarnos al Señor. Este es tiempo para buscarle y descubrir aquellos tesoros que Él tiene para nosotros. Amén. Y cuál sea la supereminente grandeza de su poder. Aleluya. Dios tiene todo bajo control, hermano. Amén. Y esta mañana nos decía el pastor en la iglesia: apaga la televisión. Lo único que te están dando es noticias que te van a dar temor, ¿verdad? No necesitas estar viendo esas cosas, ¿verdad? Así es que, porque nosotros necesitamos estar conectados con las buenas nuevas de salvación. Amén. Porque la grandeza del Señor es supereminente, de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hay una operación que viene por la fe en Cristo. Amén. Y la gente nos ve y dice: ¿qué tienes? ¿Por qué eres así? ¿Por qué tú no te atribulas? ¿Por qué tú siempre tienes una sonrisa? Amén. Es porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y ellos lo ven y ellos necesitan escuchar tus palabras de apoyo y de consejo y del evangelio, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aleluya. Sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Y necesitamos nosotros, hermano, ver el cuadro que tenemos enfrente de nosotros. No es las noticias, no es que el fin del mundo, no, es Dios. Dios está en control. Dios es
el Creador, Él es nuestra fortaleza, amén. Y no veamos aquellas noticias que están invadiendo, que están trayendo pánico, no. Fortalezcámonos en la palabra de Dios. Es la obra, el poder de su fuerza que se manifestó en Cristo y que se está manifestando en cada uno de nosotros también. Porque Él dice, tiene toda autoridad, todo poder, todo señorío. Amén. Y versículo 22, Efesios 17, 1:22, Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Amén. Todo está bajo de los pies del Señor. Amén. No hay nada que sea mayor que Él y de su grandeza. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. La iglesia tenemos un tesoro en Cristo. Amén. Dice la palabra que nosotros somos el cuerpo de Cristo, verso 23, la cual es su cuerpo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Recuerda quién eres. Amén. Revístete en el poder del Señor, porque somos el cuerpo de Cristo. Aleluya. Amén. Y no es para que estemos encerrados en nuestras casas. Debemos estar alabando al Señor ahí en su templo. Amén. Recibamos la palabra, la exhortación. No ha hecho con nosotros, vamos a Salmo 3, 103. Salmo 103, versículos 10 al 12. Amén. La palabra de Dios nos exhorta, hermano, porque el diablo nos quiere tener reprimidos, aplastados, encadenados. Y eso es lo que está haciendo el sistema de este mundo a través de esta enfermedad. Pero mire lo que dice Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Gloria a Dios. Amén. Es lo hermoso que tenía este canto que pusimos al principio, ¿verdad? Aún cuando yo me alejé, dice el canto, aún cuando tú ahí me veías, tú ahí me alcanzaste y pusiste tu mirada y me diste ese beso y ese perdón. Gloria a Dios, aleluya. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Gracias al Señor. Hay mucha gente que se siente indigna, que se siente yo no merezco a Dios. Dile, no es cierto, porque Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Todo ser humano puede ser receptor del amor, de la gracia, de la sangre de Cristo para perdón de pecados. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Verso 11. Estamos en el Salmo 103, verso 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aleluya. Qué magnificencia son los cielos, ¿verdad? Esos cohetes que ponen, van millas y millas y millas y millas antes de llegar a la estratosfera, y aún así es infinito, ¿verdad? Así dice que engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. El secreto es temer a Jehová. ¿Qué quiere decir temer a Jehová? Seguir sus mandamientos, seguir su palabra, obedecerle, creer en sus promesas, vivir en el fuego de su espíritu. Amén. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su perdón,
porque ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos adelante en la palabra y vamos a ir ahora a Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1. Hay una historia aquí que se nos comenta de cómo David derrotó a los amalecitas. Y dice el versículo 1, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido a Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido hechos cautivos, ¿verdad? Aquí vemos cómo David llega de la guerra, ¿verdad? Habían tenido una victoria con los hijos de Amalec, ¿verdad? Y entonces llega a su ciudad y se encuentra que todas las mujeres las habían llevado cautivas, y entre ellos sus esposas también. Entonces David, versículo 4, dijo, y la gente que en él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínate que tú llegas a tu casa y tu esposa, tus hijas han sido llevadas en cautiverio. Qué tremendo, cómo ese clamor de los hombres ahí en esa ciudad, en ese pueblo, se manifestó, y dice que lloraron y lloraron hasta que ya no tenían fuerzas. La desesperación, la impotencia, todo aquello se manifestó. Dice el versículo 5 que las dos mujeres de David habían sido secuestradas también, cautivas. Verso 6, y David se angustió mucho. Amén. Se angustió mucho David. ¿Por qué? Dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Wow. Un día eres rey, un día eres el favorito de todo el mundo, y de repente al otro día tu misma gente te quiere apedrear. Imagínate cómo se sintió David en esta situación. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Sabes qué? Cuando nosotros somos amargados, cuando nosotros somos atacados por el maligno, con depresión, con desesperación, con angustia, ya no podemos funcionar y arrancamos en ira contra lo que sea, ¿verdad? Imagínate David cómo se sentía siendo el rey y siendo el libertador de su pueblo, pero la gente se le volteó y querían apedrearlo. Pero mira lo que dice al final del versículo 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aleluya. Amén. La respuesta es el Señor. La situación que estés pasando y la situación que estés atravesando, todos te traicionan. ¿Sabes qué?
hay alguien que no te traiciona y es el Señor Jesús. Dice aquí que David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. ¿Dónde te fortaleces tú? ¿En el hombre? No. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. De ahí nos debemos tomar, de ahí vamos a echar mano nosotros del Señor. Y David consultó, dijo David al sacerdote, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová y dijo, perseguiré a los merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Amén. Hay respuesta en Dios. Cuando tú y yo clamamos, cuando tú y yo no nos desanimamos, no aventamos la toalla, sino decimos, no, Señor, tú tienes la respuesta. ¿Qué es la respuesta, Señor? ¿Verdad? Cuando estés pasando en una desesperación, en un momento difícil como estaba pasando David, ¿verdad? No es tiempo de hacer locuras, no es tiempo de explotar en violencia, es tiempo de buscar, de inquirir, de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Amén. Y dice Dios que Dios le dijo, ve tras ellos porque tú vas a liberar a los cautivos. Amén. Dios nos está usando, Dios quiere usarte para liberar a los cautivos. Esta es tu oportunidad, hermano. No digas, ay Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? No, tú eres hijo de Dios, tú eres siervo del Señor. Acuérdate lo que le dijo a los pastores. Hay que levantar su nombre. Es nuestra oportunidad, hermanos. Estos tiempos de crisis es nuestra oportunidad para que nosotros estemos atentos a la voz de Dios y le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga en estos días? Son días de crisis, yo quiero tener parte en ser no el problema, pero la solución del problema. Gloria a Dios. Amén. Y Jesús, el Señor, le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Gloria al Señor. Y así todo el pueblo se armó de ánimo, se armó de fortaleza y fueron, y Dios les dio la victoria. Si tú checas la historia completa, verás cómo David fue y recuperó a aquellos cautivos y aquellas mujeres regresaron a sus esposos y hubo victoria y bendición. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Aleluya. De amor y de dominio propio. Amén. Se los voy a leer nuevamente porque es muy importante que recordemos esto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Qué espíritu tienes, hermano? De violencia, de tristeza, de depresión, de angustia, de pánico. No. Dice el Señor que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Recíbelo esta tarde. Abre tu corazón y dile, Señor, yo recibo lo que tú tienes para mí en esta tarde, en este día. Yo quiero enfrentarle a estos días del COVID con tu palabra, con victoria. Aleluya. Dándole la gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a terminar rápidamente en capítulo 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, 4 y 5. 2 versículos solamente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Las armas que Dios nos ha dado para que nosotros hagamos guerra son poderosas, no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Dios quiere que derribemos esos argumentos. Por eso el cristiano debe estar lleno de la palabra de Dios y lleno del poder del Señor para derribar esos argumentos. Los argumentos son ideas, hermano. Los argumentos son mentalidades incorrectas, que no son de fe, que no son de amor, que no son de disciplina, que no son de bendición. Pero Dios quiere que nosotros tomemos su palabra para derribar esos argumentos de altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. El diablo está tratando de evitar que tú conozcas a Dios, que tu vecino, que tu familiar, que tus hijos conozcan a Dios. Pero nosotros vamos a levantar la palabra de Dios y derribar esos argumentos. ¿Cómo lo hacemos? 4 fórmulas para derribar los argumentos. Anotan esto bien. Con alabanza. Amén. Es que nosotros derrumbamos los argumentos, las imaginaciones del enemigo. Amén. Con alabanza. Número 2, confesando las promesas del Señor en nuestra vida. Cuando viene ese problema, esa crisis, recuerda las promesas. Y no solamente recuerda, confiesa esas promesas del Señor. Número 3, declara, recordando las muchas formas como Dios se ha manifestado en tu vida. Aleluya. Yo tengo ya son incontables, cientos de formas que Dios se ha manifestado en mi vida, que ha estado conmigo en los tiempos más difíciles. Estoy sudando un poquito, está caliente aquí. Pero Dios quiere que recordemos las formas con que Él nos ha sacado adelante en el pasado. ¿Por qué? Porque al recordar esas experiencias en Dios, estaremos profetizando que Él va a hacer lo mismo en el futuro. Aleluya. Y número 4, reconoce que el Dios que servimos, todopoderoso, amén, Él no tiene ningún contrincante. Amén. Reconócelo. A veces hacemos el problema así inmenso, pero no. Delante de Dios todo es pequeñito, como una hormiguita. Amén. Reconócelo. Amén. Que Él es todopoderoso. Amén. Entonces, número 1, con alabanza. Número 2, confesando las promesas. Número 3, recordando lo que Él ya ha hecho por nosotros para profetizar el futuro. Y número 4, reconoce que nuestro Dios es un Dios grande y todopoderoso. Amén. Espero que esta meditación te fortalezca. Recuerda, Dios tiene todo bajo control. Aún ahí en la profecía nos habla de estas crisis que van de nación en nación. Ahí nos registra cómo el COVID está ahí registrado. Para Dios no hay nada nuevo. Amén. Dios conoce todas las cosas. Y Él estará contigo si tú te acercas y tú clamas al Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a declarar que tenemos victoria en Cristo. Y vamos adelante y vamos a llevar la luz del Señor. Amén. Y su palabra. Padre, te damos gracias por esta tarde, por esta meditación, por recordarnos, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, que tú tienes todo bajo control, Jesús,
y que para ti no hay nada imposible, Señor. Padre, danos ese valor, esa palabra profética, Señor, que nos levantemos en medio de este tiempo declarando que tú eres Dios y que no hay nada imposible para ti y que no hay ninguna montaña que no podamos clamar. Y que todos los problemas, aún este COVID, es algo pequeño que es insignificante, que tú puedes, Señor, contener completamente. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que los enfermos son sanos, declaramos que tú alumbras a este mundo con tu palabra, con el Evangelio, Señor, para que sean restaurados y vengan a conocer las riquezas que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, bendice a tu pueblo esta semana, que podamos tener victoria en tu nombre y que podamos ver más y más testimonios de tu poder, de tu gracia, de tu sanidad. En el nombre de Jesús te lo explicamos, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Gracias por su atención, por estar con nosotros. Y estaremos nuevamente, primero Dios, el viernes con Malika y la palabra de Dios. Y estaremos gozándonos en lo que Dios está haciendo. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Amén.